por supuesto que después de las marchas, o la marcha, porque yo creo que fue una sola marcha a nivel global, que vivimos este fin de semana, en la que salieron no solo las mujeres, aunque se denominó Marcha de las Mujeres, la verdad es que salieron mujeres y hombres liberales y progresistas comprometidos con los derechos humanos y con el respeto a la diversidad cultural, no nada más de Estados Unidos, sino de todos los países de Occidente y de las democracias que lo componen, a defender justamente las libertades de las que debe gozar todo ciudadano y ciudadana en el mundo. Que además yo creo que, no sé ustedes, pero a mí me dejó completamente emocionada. Yo no había visto, yo creo que esta marcha en importancia histórica se equipara, y a lo mejor los años incluso y las décadas dicen que la rebasará, no lo sabemos, eso será juicio de la historia, pero yo creo que por lo pronto se equipara a aquella famosa marcha por la libertad que hace medio siglo encabezó nada más y nada menos que Martin Luther King, en donde dijo aquel famoso I have a dream, que está inscrito en letras de oro, ¿no? Digamos, para la historia de la humanidad y la lucha por los derechos civiles, no nada más de los afroamericanos, sino de todas las minorías en este planeta. Una marcha que a mí, Mariana, yo no sé a ti, Mariana H., te saludo, ¿cómo estás? Pero a mí de verdad me devolvió la esperanza en el género humano. Si me la había robado la victoria de Donald Trump, la marcha de este fin de semana me devolvió la fe en el género humano. Recordando esa marcha de Martin Luther King, yo siempre lo digo porque es algo medianamente conocido, pero me enorgullece muchísimo. Y recordarle a la gente que no lo sabe, bueno, que sí lo sabe, y decirle a la gente que no sé qué, ese día estaba ahí Bob Dylan cantando a un lado de Martin Luther King y con su entonces novia Joan Baez, y eso a mí siempre me ha conmovido muchísimo. Y en esta marcha de las mujeres, Yuri, tú dijiste algo clave, que es lo que yo siempre he pedido mucho y protestado mucho también, que por qué en las marchas de mujeres, en los movimientos de mujeres aquí en México, en contra de la violencia, en contra de la discriminación, en busca de la equidad de género, ¿por qué no están los hombres? Pues Aquí sí estaban claro los que hombres. estuvieron, y la verdad de manera, a mí me llenó el corazón también ver la copiosa participación de hombres, insisto, Claro. liberales y progresistas, librepensadores y muy comprometidos con las causas humanitarias y del mundo y la diversidad que lo compone. Entonces yo aplaudo, por supuesto, y a todas las mujeres y todos los hombres que participaron no solo en las importantes ciudades de Estados Unidos, sino del mundo, en todas las metrópolis del mundo, que dijeron: pues lo que está en riesgo es la idea de civilización que hemos venido construyendo durante el último medio siglo, y contra eso, contra sus agresores o sus peligros, contra eso vamos a marchar. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, Mariana, fue el tema de la no violencia, porque nunca hablaron, aunque le quisieron a Madonna adjudicar que había dicho vamos a hacer estallar la Casa Blanca, es una babosada, claro que nunca dijo eso. Todos y cada uno de los oradores y oradoras siempre hablaron de las estrategias de las que podemos echar mano, las herramientas que existen dentro de los sistemas democráticos. Y justamente para hablar de esas estrategias que todos y todas podemos seguir en las semanas y en los meses por venir, ahora que Donald Trump pues es una realidad a nivel global y además muy amenazante, sobre todo para países como el nuestro. Yo creo que el nuestro va a ser su puerquito favorito, el de Trump, ¿no? Yo sí creo que eso va a ser, y que además pues están en riesgo no solamente los acuerdos comerciales, sino también decenas de miles, centenas de miles, millones de mexicanos que se encuentran viviendo del otro lado del río Bravo. Le damos la bienvenida aquí en la cabina al senador Armando Ríos, mejor conocido como el Jaguar, justamente para platicar sobre esta cosa fantástica que estás haciendo y encabezando, la Operación Monarca. Bienvenido, Armando, ¿cómo estás? Muchas gracias, Yuri. Muchas gracias, Mariana. Pues para mí es un honor estar aquí contigo. La verdad es que me siento Al contrario, para nosotros que nos acompañas. muy contento de poder pues compartir este espacio. Y en efecto, hoy tuvimos la oportunidad de que se presentara este proyecto, esta Operación Monarca, así le hemos llamado, que como parte de las distintas acciones que se comentaron hoy en el Auditorio López Mateos, ahí en Los Pinos, pues queremos que sea una columna vertebral de las acciones del Estado de Mexicano, especialmente encabezadas por senadores y senadoras,
que tengan pues presencia allá en los Estados Unidos, donde hay comunidades de connacionales, donde hay paisanos y paisanas, pues prácticamente en los 50 estados de la República, y donde es indispensable tener contacto con ellos, ayudar a que tengan información, que tengan asistencia jurídica, que sepan cuáles son sus derechos, y que el Estado mexicano pues haga esto como un conjunto, no como un gobierno, no como un partido, no como, digamos, no en la lógica de un senador en lo particular, sino que sea el Estado mexicano, el Senado de la República con senadores y senadoras trabajando allá, ahí en Puebla, por ejemplo, allí en Nueva York, donde los poblanos tienen una importancia muy relevante, pues que los poblanos estén trabajando, ahí donde en California, Jalisco, Guanajuato tiene una relevancia significativa, pues que estén los senadores y senadoras de Jalisco, y obviamente todos los que se sumen en esta intención. Esa es, Yuri, la Operación Monarca, y pues lo que buscamos es que en los próximos días tengamos un calendario muy concreto para aterrizar estas acciones de la mano de nuestros paisanos y paisanas. ¿Tienen la sensación, Armando, y te lo pregunto con toda honestidad y además incluso con un poco de miedo, pero desde el diagnóstico que se realiza en el Poder Legislativo y particularmente en el Senado de la República, ¿qué tanto tienen la impresión de que estas amenazas de deportaciones masivas se puedan concretar en las próximas semanas y en los próximos meses? Son millones de mexicanos y mexicanas que tienen muchísimos años viviendo en Estados Unidos, o pocos, no importa, en realidad han decidido hacer su vida ahora sí que del otro lado, y toda su apuesta, incluso sus bienes y sus familias, su historia reciente o de largos años, puede verse súbitamente en peligro. Pues sí, sin duda alguna, estamos hablando de 11 millones de mexicanos y mexicanas de primera generación que viven en los Estados Unidos. Obviamente no todos son mexicanos indocumentados, o sea que no tienen papeles, pero bueno, por lo pronto lo que se ha escuchado de Donald Trump es que podrían ser deportados alrededor de 3 millones de personas, y si bien no todos son mexicanos, el mayor porcentaje de estos son mexicanos. Ha habido deportaciones, Yuri, tú lo sabes, en la administración Obama, pero sobre todo la sensación de miedo, la sensación de incertidumbre, la preocupación por el discurso, pues empieza a ocurrir a partir del 20 de enero, porque así ha sido de frontal la posición de Donald Trump, del nuevo presidente americano. Y bueno, pues también hay que destacar las reacciones que esto está generando, y por eso es tan importante ayudar a que la organización de nuestros connacionales allá se dé de una manera informada y obviamente conociendo cuáles son los elementos jurídicos con los que cuenta. Esta asistencia jurídica que esperamos con la Operación Monarca, que se fortalezca a través de nuestra red consular, donde pues pongamos así, de hecho en términos coloquiales, podamos poner todo el agua por el mismo surco, una sola política del Estado mexicano, para que los gobiernos de los estados que tienen oficinas allá, hay oficinas de Zacatecas, oficina de Oaxaca, de Guerrero, pues que todos estén en una misma estrategia, en una misma acción que nos permita tener contacto con nuestra comunidad, primero que nada que nuestra comunidad sepa que no están solos, y también las acciones en las cuales estamos metiéndole presupuesto, que esperamos que el secretario Yo pensé que ibas a decir mentándole la madre a Trump, y te iba a decir, ganas tenemos diario, ahí donde y se pueda, sin duda alguna. en el fuero interno lo hacemos a cada rato. Pues sí, por lo menos por dentro, sin duda alguna es una sensación que tenemos muchos de enojo, la de estrategia frustración. de política pública tiene que ser algo más que mentarle la madre, ¿no? O que darle a una piñata, ¿no? Exacto, que también nos han criticado por eso. Pero no, yo estoy convencido de que en este momento el poner todas las acciones en una misma estrategia, apoyándonos en la red consular, pues nos debe de permitir que 11 millones de personas sepan cuáles son sus derechos, que los conozcan, y obviamente que vayamos a la corte, que apoyemos a nuestra gente para que vaya a la corte, y eventualmente pues que siendo tantos mexicanos y mexicanas que están en esta condición, pues el sistema jurídico norteamericano no tenga posibilidad de darle seguimiento propiamente, y quede claro que es un discurso absurdo, que es un discurso que atenta contra los propios intereses de los norteamericanos, no solamente contra los derechos humanos de nuestros connacionales, sino que es una estrategia que tenemos que seguir, y obviamente pues en esto hay que hacer mucha chamba y dejarnos de grillas absurdas luego de partidos políticos que no vienen al caso, y cerrar filas todos por el Estado mexicano y obviamente por nuestra raza que tenemos que proteger. Senador, ustedes han hablado de algo que me parece muy, muy importante, que es la empatía. La información es muy importante porque muchas veces con un discurso radical y enardecido como el de Trump, pues sí, dicen, claro, que se vayan, son mexicanos, son ilegales, son asesinos. Entonces se pone en una categoría muy fácil de entender si se ponen esos términos. Mucha gente, incluso aquí en México, dice, bueno, pues es que sí, son ilegales, ¿para qué se van?
Y es importante también que a través de esa información, que se conozcan las situaciones de estas familias, lo que tienen que vivir, que muchas veces los está empujando a los Estados Unidos, se cree una empatía y conocer los casos, no de los migrantes como un ente ahí raro, ajá, sino de cada familia, de cada persona, de cada ser humano que tiene nombre, apellido, familia, tíos, primos. ¿Cómo crear a través de la información esa empatía que va mucho más allá de nada más un documento? Bueno, pues sin duda alguna esa es de las principales acciones a seguir. Yo les puedo contar que cuando empezamos con este proyecto, yo creo que una de las veces en mi vida como político que más duro he sentido lo que significa enfrentarte con la realidad que te pone un hombre, una mujer que ha tenido que pasar por el desierto y que te dice, a mí no me preocupa Donald Trump como tal, a mí lo que me preocupa y lo que más miedo me da, y te lo subrayan, y me parece que es importante entender que Trump significa un momento de espejo para nuestro país en el que tenemos que entender lo mucho de lo mal que estamos haciendo las cosas aquí. Te dicen los paisanos y las paisanas, dice, a mí lo que verdaderamente me da terror es regresar al infierno, que es México. Me da miedo regresar a un lugar en el cual tengo que pasar 4 horas cargando un balde de agua para llevárselo a mis hijos. Me da miedo llegar a un lugar en el que no se respeta el derecho a tener educación, en el que no se respeta la posibilidad de darle salud en mi comunidad, a mis niños, a mis padres, en donde puedo morir un día sin que nadie lo sepa, y donde eso que es el infierno hoy es la realidad que ustedes ven como una normalidad. Digo, esto cuando te lo dicen, Mariana, Yuri, cuando te lo dicen los hombres y las mujeres que están allá, pues nos tiene que hacer entender que Trump no solamente debe de significar discursos y acciones, tenemos que volver a tener ese contacto, esa cercanía con cada hombre, cada mujer que ha dejado este país, porque siguen llevando a México en el corazón. Eso es yo creo que lo más importante. Y nuestra nación está dividida. No por un muro que quiera poner este señor, sino porque nuestra nación, por las dos realidades que existen, la falta de oportunidades aquí y la capacidad de desarrollo que han encontrado allá, pues tiene una nación muy potente, muy grande, con 35 millones de mexicanos allá, de primera, de segunda, de tercera generación, que tenemos que reunificarnos, y que si nos reunificamos y nos vemos al espejo, creo que nos pondremos la condición de arreglar, sí, en este momento, en el corto plazo, los problemas que puedan tener ellos, pero lo mucho que tenemos que aprender de ellos para ordenar nuestro país. Oye, Decía, pero perdón, no, rápido, decía el padre Solalín en algún libro que ha trabajado mucho con migrantes, estas personas tienen que pasar por un infierno para llegar a los Estados Unidos. Imagínate de dónde vienen. Así es. ¿Sabe? Eso me conmovió muchísimo. Porque para estar dispuestos a atravesar ese infierno. Exactamente de por dónde viene. supuesto. Pues sí, lo que queda en evidencia es que aquí hemos adoptado como normalidad una gran anormalidad. Esta frase es contundente y me parece que hay que repetirla cuantas veces sea necesario, no solo para tener conciencia, sino para dejar muy claro que esta coyuntura tiene que ser una parte de nuestra historia para relanzar a nuestro país en la medida en la que nos podamos reunificar. Hoy podemos aprender de nuestros migrantes organización, emprendedurismo, respeto al Estado de Derecho. Es una gran oportunidad esta que con su discurso absurdo y tonto del presidente nuevo en los Estados Unidos, tenemos que aprovechar para eso, para reencontrarlos los mexicanos y entender todo lo que estamos haciendo mal, pero que en este momento es obligación corregir, pues ahora sí para contrastarnos con un discurso de xenofobia, de racismo, de falta de respeto y tolerancia al que piensa de manera diferente o que es distinto. Entonces, es una gran oportunidad para que México incluso tenga un liderazgo renovado en el Foro de las Naciones, porque ¿quién mejor que México, que va a sufrir, como ustedes lo dicen, más el embate de ese discurso, pues arreglando lo que tenga que tener en casa, pero unificando a su nación con los connacionales allá? Oye, antes de irnos a la pausa, porque te voy a retener todavía Padrísimo, un padrísimo. bloquecito más, senador. Víctor Gómez pregunta en Twitter, dice, ok, Operación Monarca, pero ¿por qué no generan en México los empleos necesarios para que los paisanos no se vayan del otro lado del otro lado del Río Bravo? Te ponía la pregunta de Víctor Gómez en Twitter, que decía, bueno, ok, la Operación Monarca, pero ¿por qué no hacen en México los empleos necesarios para que la banda no se vaya del otro lado? Oh, bueno, Víctor sin duda alguna tiene toda la razón en preguntar eso. Y yo cuando comentaba lo duro, lo fuerte que es escuchar a un migrante, a un paisano, una paisana que dice, lo que más miedo tengo en la vida en este momento es tener que regresar al infierno, es precisamente eso, un lugar, nuestro país, en el que en estas comunidades de Guerrero, por ejemplo, en mi estado, pues no solamente no hay suficientes escuelas, no hay suficientes médicos, no hay suficientes caminos, no hay suficiente agua potable, sino que no hay incluso el respeto a la vida, no hay empleos.
quiero decirle a Víctor que eso es precisamente a lo que me refiero, con que hay que vernos en el espejo de lo que significa Trump. Sin duda alguna significa retos importantísimos, que si el Tratado de Libre Comercio, que si el tema de cómo defender a los migrantes, que si el muro, pero digamos, esa parte del discurso tiene que llevarnos a reconocer lo mal que hemos funcionado en términos de organización. Cuando te dice un migrante, oye, pues allá la corrupción es lo que predomina en todos lados, la impunidad, no se respetan los derechos humanos, ese es un espejo muy contundente que hay que entender en este momento. Y no es Trump lo que tiene que hacernos reflexionar, sino tiene que ser el diálogo con nuestros migrantes de una nación, repito, que hoy está dividida y que tenemos que reunificar. Si México quiere ser un jugador global serio y que tiene capacidad de hacerlo, tiene que poner eso en evidencia y lo tiene que transformar inmediatamente. Y estoy convencido, Yuri, que lo que tenemos la gran oportunidad es de aprender precisamente de esos migrantes. Cuando decía yo, nuestros migrantes han aprendido organización, a organizarse, a estar organizados, a defender y a proteger sus derechos, a luchar por ellos. Segundo, tiene una visión emprendedora. Saben lo que significa emprender, no solamente lo que significa emprender un viaje para pasar por el desierto y librar la muerte, sino lo que significa trabajar duro, contundente para generar desarrollo, para pagar impuestos, para lograr un crecimiento económico. Y tercero, el respeto al Estado de Derecho y el respeto a la ley. Yo creo que en este momento esa reunificación es fundamental, no solamente para cuidar y proteger a nuestra gente allá, sino para aprender lo que no estamos haciendo bien aquí. Un migrante tiene 3, 4, 5 familiares de este lado. Hay que aprovechar esa potencia, esa capacidad para reentender lo que estamos haciendo mal y bueno, pues pensarlo juntos como una nación unificada. Oye, porque en efecto lo que señalas, Armando, es importantísimo y lo mencionábamos al arranque del programa, ver a toda esta sociedad civil organizada, porque lo que vimos este fin de semana en la famosa marcha de las mujeres, que en realidad sí fue de mujeres, pero también fue de afroamericanos, pero también fue de musulmanes, pero también fue de la comunidad LGBT, pero también fue de bla, 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 todas estas minorías y algunas de ellas nada minoritarias, ¿no? Pues que se organizaron como llevan organizados muchísimos años allá en Estados Unidos. Hay sociedad civil organizada y salieron a decirle a Trump, no te acuerdes que aquí vas a gobernar absolutamente, no te olvides que aquí vas a gobernar absolutamente para todos. Es decir, a mostrar músculo y a mostrar contrapeso. En México, pues no vemos a la sociedad civil organizada. Lo que vemos es pura grilla, mucha grilla todo el tiempo, nada más en función de intereses políticos muy particulares y muy coyunturales, pero tan se acabó. Y entonces yo lo que digo es que en efecto, ¿con qué autoridad moral, por lo que tú decías hace unos segundos, con qué autoridad moral los mexicanos le vamos a exigir a un gobierno como el de Donald Trump que respete a los nuestros si nosotros somos los primeros en no respetarlos? Así es, y precisamente por esa razón es que hay que verse al espejo y hay que entender con humildad, pero con contundencia, lo que no se puede andar pidiendo afuera si uno no lo da aquí adentro. Pero yo creo que no hay un solo momento en la historia reciente en el que no sea posible eso. Hoy el despertar que vemos en estas marchas, la marcha del 1.000.000 de mujeres, pues lo que implica es una sociedad que si se organiza tiene capacidad de exigir, de demandar y obviamente de conseguir. Eso me parece que, aunque de manera precaria todavía es lo que estamos viendo en efervescencia. En efervescencia en este momento lo vimos en Ayotzinapa, lo estamos viendo ahora con el gasolinazo, lo vimos, digamos, en distintos episodios recientes con gente que desde Rosarito hasta Mexicali, pasando, digamos, por Nogales, en distintos lugares que uno no se imaginaría esa dinámica de acción social, pues está levantándose, está haciendo planteamientos, haciendo señalamientos de la corrupción, está haciendo señalamientos de las malas decisiones, está haciendo críticas muy contundentes de rechazo a la clase política. Todo eso hay que entender que es un momento que se tiene que conducir hacia una energía que genere transformación, no solamente la energía de la molestia, que es perfectamente legítima, sino cómo la conducimos a que garantice un momento social que produzca cambios contundentes y que se diga ni un solo momento más de corrupción, ni una sola aceptación de impunidad. Bueno, yo creo que eso es lo que hoy está despertando en el mundo y que hoy es una oportunidad para México. Entonces, vuelvo a insistir en la imagen del espejo. Veamos en ese espejo lo que no estamos haciendo bien, defendamos a nuestros connacionales y la Operación Monarca solamente quiero subrayar para traer esa idea a la mente. De lo que se trata es de que los actores públicos tengan ese contacto que es duro, que es contundente, que es, pues no lo puedo decir de otra manera, que es muy cabrón con la gente, pero que es indispensable porque el hecho de hacer catarsis con la gente, lo que está mal, es lo único que te puede volver a generar empatía. Y esa empatía en este momento los mexicanos es fundamental, volver a entendernos como una nación
que protege el proyecto de futuro que pueda construir y que si lo hacemos de manera unificada, pues me parece que puede ser no solamente más fácil lograrlo, sino que podremos tener a gente que ya ha aprendido esto de emprendedurismo, esto de organización, esto de Estado de Derecho, para decir, señores, eso es lo que tienen que echar a andar allá en México. Y ahí hay aliados. Lo interesante es que hay aliados. Ver a tanta gente marchando que son aliados de un discurso, que son aliados de una posición, que permiten tener digamos, un contrapeso, un contraste con el discurso de Donald Trump, pues es algo en lo cual nosotros tenemos que sumarnos con esta humildad, con esta claridad que estoy diciendo de lo que nos falta por hacer, pero ahí es donde está la gente. Hay políticos en Estados Unidos, y cierro la idea solamente subrayándolo, a mí me tocó reunirme con senadores del estado de California, que le apuestan a que los migrantes son parte de la prosperidad de California, y así te lo dicen. Por supuesto. Necesitamos garantizar educación a los migrantes porque la prosperidad de California depende de nuestros migrantes. Bueno, qué importante es que con un senador que tiene un electorado de Guerrero, el senador de Guerrero haga trabajo para proteger y para cuidar a esos migrantes. Me parece que esas son las alianzas que en este momento de la Operación Monarca tiene que seguir. Oye, senador, te lo pregunto porque eres senador de la República. Hay acciones que puede y debe emprender el Poder Ejecutivo. Habrá acciones que podrá y deberá emprender el Poder Judicial en, digamos, esta nueva fase de la relación bilateral. ¿Qué acciones puede y debe emprender el Poder Legislativo de nuestro país frente a los múltiples retos de Donald Trump? Algunas las estás mencionando en la Operación Monarca, pero habrá otras que sean mucho más institucionales y propias ahora sí que del tejido legislativo, que se puedan llevar a cabo desde las cámaras, ¿no? Tanto la de senadores como la de diputados. Mira, una muy puntual. De hecho, la idea de tener este primer contacto que ha ido evolucionando en esta operación con muchos senadores y senadoras fue el haber escuchado a los jóvenes que siendo mexicanos se fueron muy chiquitos a los Estados Unidos, los llamados Dreamers, que nos dijeron en un foro ahí en el Senado que no había manera de revalidar sus estudios. Y obviamente, pues esto es una catástrofe. Si Claro. un joven que logra tener 2 idiomas, que tiene estudios universitarios, que tiene a veces hasta estudios de posgrado, de pronto es deportado por la razón que sea y llega a un país como México y México le dice, tus estudios no son válidos aquí, pues no solamente pensemos en la frustración humana que esto significa, sino en la pérdida de capital humano de actores que de esta naturaleza pueden convertirse en ejes que vayan conduciendo a distintas camadas de ingenieros, de Unos motores brutales, digamos, además. son garbanzos de a libra que sumados a los garbanzos de a libra que tenemos aquí en edad universitaria, pues pueden darnos precisamente eso, cambio en la forma en la que se ven las cosas, cambio en la forma en la que se entiende la tecnología, en la que se entienden las comunicaciones. Y bueno, pues ¿qué tiene que hacer el Poder Legislativo? Garantizar cambios en lo inmediato, que eso es ya algo en lo que estamos trabajando, para que esos estudios sean revalidados. Si no, podemos quedarnos con cosas burocráticas que nos hagan perder esta oportunidad. Senadora, ahorita decías algo que es importante. No tiene que ser Trump, sino el Estado, ¿no? El que haga también esta serie de despertares en nosotros mismos. Pero de pronto, nosotros que nos consideramos un pueblo muy solidario, a mí me parece, lo digo a título personal, que a veces la solidaridad llega en cuestiones ya extremas, como el temblor, ¿no? Que es como el gran ejemplo de la Ciudad de México y la solidaridad, como los desastres en donde la gente coopera y da despensas y ayuda. ¿No será un poco, Trump, esta, digamos, metáfora del desastre? Esta nueva tempestad, exacto. Exacto, o sea, ya es como esta tarjeta, no amarilla, sino tarjeta roja de decir, ahora sí, porque el tema lleva muchos años siendo un problema importante en México. ¿No será que a lo mejor podríamos de alguna manera agarrar ventaja de este señor como para realmente ya hacer este frente solidario? Mira, yo creo que este es, por más que el cambio de paradigma significa retos y obviamente riesgos preocupantes para el país en el corto plazo, yo estoy convencido que esta es la gran oportunidad para que México pase de ser un estado que se ha olvidado del Estado de Derecho en muchas regiones, claro, que se ha olvidado de una buena provisión de servicios y de bienes públicos, porque la corrupción pues hace que los gobernadores se frieguen el dinero y luego anden huyendo como la realidad que vivimos hoy. Es una oportunidad para tener muy claro el tipo de potencial que significa México y que significa cada hombre, cada mujer que habita en este país. Cada hombre y cada mujer que han salido de México, de Jalisco, de Oaxaca, de Guanajuato, han construido en California la quinta economía del mundo. Es decir, me parece que esas son las imágenes que tenemos que entender. Y hay una frase que hoy comentaba en un debate que tuvimos en la BBC. El mundo, la sociedad, a veces necesita que ocurran Trumps
para que aparezcan liderazgos, para que aparezcan momentos de una nueva generación que busca, en lugar del retroceso tribal que tiene el discurso de este nuevo personaje, pues una lucha por la civilización, una lucha por el avance, una lucha por la tolerancia, una lucha por entender que lo que está mal tiene que fenecer y que no te puedes acostumbrar. Y entonces, pues yo lo veo como un momento definitorio de nuestra historia. Yo creo que somos muy afortunados de estarlo viviendo, porque en cómo conduzcamos este momento es como podremos hacer que México se consolide en lo que puede ser una de las economías más importantes del mundo, con respeto a los derechos humanos, con un liderazgo moral y ético que hoy no tenemos, pero que por nuestro multiculturalismo, por nuestra presencia cultural, por el tamaño que significamos, podemos tener. Es el reto que hoy tenemos y me parece que es a lo que hay que apostar. Armando Ríos, senador de la República, la gente que se quiera sumar de alguna u otra forma a la Operación Monarca, ¿cómo y de qué manera puede hacerlo? Bueno, estamos por abrir una plataforma precisamente con los paisanos y paisanas para poder estar nutriendo de información. Gran parte del tema en este momento es que la gente sepa cuáles son sus derechos, que la gente sepa cuál es el tipo de asistencia legal y jurídica que puede tener y obviamente pues formar parte de esa comunidad que hoy a partir de las redes es tan fácil y además de todo tan expansiva, tan exponencial, pues me parece que es no solamente participar en el contacto con la realidad que minuto a minuto se está viviendo de aquel lado de la frontera, sino cómo podemos aportar soluciones de manera compartida frente a la crisis en este momento, pero en esa visión de mediano y largo plazo de un país que se reunifica en cuanto a su componente social y que obviamente que le apuesta a ser un país grande. Esa es, me parece que la gran herencia que nos puede dejar este momento. Que México se reunifique, que México piense cómo resuelve sus problemas, que México piense cómo puede trabajar unido y cómo se proyecta como el gran país que estoy convencido que está convocado a ser. Oye, senador, esto ya se sale completamente de tema de la Operación Monarca, pero no te lo quiero dejar de preguntar porque tú eres senador de la República, perredista, y bueno, pues me dicen los soplones de Ivonne Melgar, que ya se rompió la posibilidad de la alianza amarillo-azul, yo le digo la alianza Thalía, amarillo-azul, en el Estado de México, o sea, PAN-PRD, que se acaba de romper, que Alejandro Encinas dijo que no quiere ser el candidato de la alianza, y entonces que el PRD dice que ellos no quieren ir, si es con Josefina Vázquez Mota y con ningún panista, en fin, a mí me parece actitud un poco autodestructiva del PRD, porque pues el PRD trae unos números también un poco preocupantes. ¿Qué opinión te merece la ruptura? Pues ya prácticamente, los soplones de Ivonne Melgar son picudos, ¿no? Pero no podemos revelar las fuentes. Jamás, un periodista jamás Revela sus fuentes. revela sus fuentes. Mira, yo he sido muy crítico desde el 2016 de las alianzas. Yo critiqué fuertemente que hayamos ido de la mano con el PAN en Veracruz, que lo hayamos hecho en Durango, que lo hayamos hecho en Quintana Roo, donde supuestamente ganamos, pero hoy si ves el perfil del gobierno, si ves lo que están haciendo los gobernadores, pues obviamente son simples alianzas que terminaron desdibujando al PRD, que le han puesto en una condición todavía más difícil de la que salimos en el 2015, y yo no soy de los que apoyaban o de los que apoyarían una alianza en el Estado de México. Entiendo lo que significa el Estado de México en términos de que pues tienes un PRI que ha dado pésimos resultados, que ha salido chafísima, además de todo siendo de toluqueño el prismo que hoy nos gobierna, pues doblemente preocupante que ese partido pues se mantenga ahí en el Estado de México. Pero pensándolo como perredista, me parece que el PRD ha perdido brújula, porque el PRD debería de haber entendido en todo momento que ya había otro partido de izquierda, que hay un electorado de izquierda que estaba en juego y que ir en alianza con los panistas pues termina dándole muchos créditos al PAN, pero termina desdibujando al Partido de la Revolución Democrática como opción de izquierda opositora y sobre todo como un partido que tenga un discurso claro. Entonces, pues bueno, ya se deshizo. A final de cuentas el PRD está viviendo un momento crítico, muy complejo. Y bueno, yo voy a mi diagnóstico básico. Él tendría que voltear a ver a sus orígenes, a la idea de volver a contactar con la sociedad, contactar con los jóvenes que hoy los tenemos perdidos, y especialmente en temas como en temas como el de migración, que es un fenómeno social que más allá de cualquier cosa, no hay que verlo como un fenómeno electoral, hay que verlo como un fenómeno social en donde si hay un partido presente, pues te puede derivar cuestiones exitosas en 2, 3, 4, 5, 6 años, no importa.
la coyuntura electoral debe dejar de ser lo único que marque la presencia partidista y me parece que es el problema que tiene el PRD. Muchas gracias, senador Gracias. Armando Ríos Peter, mejor conocido como el Jaguar. El Gracias Jaguar. a ustedes. Muchas gracias, Yuri. Muchas Pues yo gracias, creo que Mariana. van a ser momentos y pues una temporada en la que los mexicanos, al menos esa parte, lo que decías al principio, debe dejarse de hacer tanta grilla y hacerse más política de Estado porque el momento así lo está exigiendo Urge. y a gritos. Pues no estar divididos, porque en la historia siempre que nos ha agarrado divididos la relación con Estados Unidos nos ha ido muy mal. Que además, pues nos guste o no, es la relación más importante que Pues sí. tiene nuestro país. Así es. Nos guste o no. Así es. Muchas gracias, Gracias, Armando Yuri. Ríos, Gracias, Mariana. senador de la República.